Hola a todos, mi nombre es Miguel Blanco y en el día de hoy les voy a hablar sobre el computador y sus periféricos. ¿Qué es la informática, los componentes del computador y qué es el software de sistemas y aplicación? Sin más que decir, comencemos. Bueno, para comenzar debemos explicar qué es la informática. Bien, la informática es una ciencia que administra métodos, técnicas y procesos con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos de manera digital. Bueno, antes de hablar sobre los componentes de una computadora, debemos hablar sobre qué es una computadora. Bien, es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. Una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Ok, ahora voy a explicar los componentes de la computadora. Bien, vamos a empezar con lo más básico, que es el cajón, que es la parte exterior de la computadora, que es una caja de aspecto elegante que contiene todos los componentes de la PC. Luego tenemos el procesador, que es la unidad central de procesamiento, valga la redundancia, de un ordenador, y sin ella nada funciona realmente. Casi todo lo que hace en un ordenador tendrá que ser calculado por la CPU, que es el procesador, de alguna manera. Bien, luego vamos con la tarjeta gráfica, y su propósito es el cálculo de cualquier cosa que tenga que ver con las imágenes y envía dichas imágenes al monitor. Hay dos tipos de GPU, la integrada y discreta. La integrada está integrada, pues como dice su nombre, al CPU, y la discreta no es parte de la CPU. Luego viene la memoria RAM, que es la parte de almacenamiento temporal del pensamiento de la computadora. Esta almacena los datos en los que trabaja activamente la CPU. Luego tenemos el disco duro, que es un disco con una gran capacidad de almacenamiento de datos informáticos que se encuentra insertado permanentemente en la unidad central de procesamiento de la computadora. Y finalmente, pero no menos importante, la fuente de poder, que es la parte del hardware que se encarga de brindar energía a todos y cada uno de los componentes de la computadora. Ok, ahora vamos a hablar de los periféricos de la computadora. Estos se encuentran divididos en los periféricos de entrada, que son todos aquellos dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora para que ésta los procese o ordene. Como por ejemplo puede ser el teclado, porque nosotros con el teclado introducimos los datos que queremos ver reflejados en la computadora. Luego tenemos los periféricos de salida, que saca el tipo de dispositivo periférico de un computador capaz de interactuar con los elementos externos a este sistema, como por ejemplo el monitor. Luego tenemos los periféricos de procesamiento, que son los que procesan los datos introducidos por el usuario y de acuerdo con los pasos determinados por un programa proporcionan un resultado específico, como por ejemplo el procesador. Luego tenemos el almacenamiento primario, que es donde se almacenan temporalmente tanto los datos como los programas que la unidad central de procesamiento, es decir, la CPU, está procesando o va a procesar en un determinado momento, que en este caso sería, por ejemplo, la memoria RAM. Y finalmente tenemos los periféricos de almacenamiento secundario, que es el conjunto de dispositivos y soportes de almacenamiento de datos que conforman el subsistema de memoria de la computadora, junto con la memoria primaria o principal, que es como por ejemplo el disco duro o una nube como Google Drive. Ahora, para finalizar con la exposición, les voy a hablar sobre el software de sistemas y aplicación. El software de sistemas sirve para controlar e interactuar con el sistema operativo, proporcionando control sobre el hardware y dando soporte a otros programas, en contraposición del llamado software de aplicación. Por ejemplo, OpenGL o OpenGL, que sirve para la aceleración gráfica. PNG es un sistema gráfico y HDParm es la velocidad del disco duro, y así como esos, entre otros. Y finalmente, el software de aplicación nos ayuda a realizar una tarea determinada y son programas que son instalables con un paquete de instalación, que podemos decir, por ejemplo, el paquete de Microsoft Office, que es Word, Excel, que están diseñados para realizar una tarea específica, que es crear documentos y tablas de cálculos. Luego tenemos Audacity,
que sirve para edición y grabación de audios, y así como eso, editores de videos y entre otros. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.